Continuamos con noticias Globovisión Internacionales. Vamos a analizar un poco más lo que ha sido esta coronación del rey Carlos III y para eso nos acompaña Olf Toene, profesor asociado de Geopolítica de la Universidad de La Sabana desde Colombia. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias, Olf, por acompañarnos. Bienvenido a Noticias Globovisión Internacionales. ¿Qué capítulo se abre ahora con la llegada del rey Carlos III y la coronación también de su esposa, la reina Camila, para la monarquía británica? ¿Qué aspectos podemos destacar de diferente a lo que ya se ha visto en estos 8 meses de reinado? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que destacar que esa fue la primera coronación en el Reino Unido en 70 años, ¿sí? Porque la madre de Carlos III, Isabel, fue coronada en el 1953. O sea, eso es un montón de tiempo si uno piensa en ciclos de presidentes o primer ministros. Entonces, eso yo creo que es el primer hecho que tenemos que rescatar en este contexto. Entonces, todo el sistema político, la cultura, la sociedad, los periódicos se tienen que básicamente ajustar a esta nueva realidad de tener a Carlos III como el nuevo rey. Y obviamente el nuevo rey es una otra persona, otra generación que también ahora está enfrentándose con muchos desafíos como la unidad del Reino Unido, las consecuencias del Brexit, el cambio climático, la guerra en Ucrania y muchas otras cosas. Olf, y además estamos viendo un momento polémico, podríamos decirlo, porque hay protestas antimonárquicas. Estamos viendo como el grupo Human Rights Watch, por ejemplo, fue uno de los que condenó las detenciones y la semana pasada ya se habían tomado medidas con respecto a las protestas. ¿Qué está sucediendo bajo ese contexto? ¿Ha sido criticado el Reino Unido por estas acciones, por ejemplo? Bueno, la monarquía misma, la familia real y sus representantes y este sistema constitucional se ha criticado por muchas décadas en el Reino Unido. Honestamente, yo creo que hay que verlo más a mediano y largo plazo y no solamente juzgar los últimos pocos días de reacción en los medios de comunicación y de algunos individuos y votantes. Yo creo que a largo plazo la familia real, rey y su familia y la institución de la monarquía todavía goza de mucho soporte en el Reino Unido y obviamente en los demás países del Commonwealth. Sin embargo, yo creo que también estamos en una época en la cual la igualdad y la diversidad cada vez son valores mucho más importantes en muchas democracias, por lo menos, en todo el mundo. Y obviamente, por definición, una familia real ni es igual ni es muy diversa. Entonces, en algún momento, este sistema tiene que autorreflexionar sobre su relevancia. Pero yo creo que eso es un tema que no surge al corto plazo, sino más al mediano y largo plazo en el Reino Unido. Sin embargo, ya hay varios países miembros del Commonwealth que sí están criticando mucho más duro a la institución de la monarquía, porque ven a la monarquía como un relicto del pasado, algo que realmente no es tan moderno y algo que además es muy lejos de ellos, geográficamente muy lejos, por ejemplo en el caso de Australia. Claro, y ante estos desafíos y realidades que va a enfrentar el rey Carlos III, ¿cómo podría posicionarse su figura como una de unidad para unir a los británicos y también acortar distancias en cuanto a estos temas que son también de debate para la sociedad británica y para los países de la Commonwealth? El último país en separarse de la corona fue Barbados y es posible que este escenario pueda repetirse ante las advertencias o asuntos ventilados tanto por Canadá como por Australia de salirse también de la mancomunidad. Sí, eso es bastante probable, que haya más países miembros del Commonwealth que se quieren salir, pero eso también es un proceso bastante largo. Yo creo que en una democracia bastante madura como la canadiense o la de Australia, esos procesos toman bastante tiempo. Y además, en este momento, yo creo que muchos países en el mundo, en todas las regiones del mundo,
se están enfrentando de crisis bastante fuertes económicas, ambientales. Entonces quizás este tema no sea tan importante en los próximos meses y años incluso. Lo que ahora el rey tiene que hacer es realmente tratar de conciliar los diferentes sectores de la sociedad británica, por ejemplo, porque a cada sector de la sociedad le está afectando de manera muy diferente el Brexit, el cambio climático y las consecuencias, los costos de este cambio. La guerra en Ucrania, las tensiones en la diplomacia con Rusia y ahora con China, por ejemplo. Todos esos son temas donde el rey también tiene que ser este ancla de la sociedad, que realmente es la función de la monarquía, porque toca recordar que el rey realmente no tiene poder político, ninguno. Sin embargo, él es el ancla de la sociedad, él promete estabilidad, tranquilidad y cierta coherencia de decisiones. Y él obviamente tiene cierto poder simbólico, ¿sí?, a través de sus discursos. Y entonces yo creo que su papel ahora es unir la sociedad, unificar la sociedad, conciliar y aparecer mucho en público, buscar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad. Olaf, y eso es porque él ya ha manifestado de alguna manera que quiere modernizar la monarquía. Recordemos que también tiene una baja popularidad con respecto a la reina Isabel II y ha ido aumentando un poco tras la muerte de ella, y además hemos estado viendo que todas las medidas que le está haciendo, él tiene un perfil quizás como más de activista o ha buscado meterse un poco en la política. Sí, confírmanos si es de esta manera y si sí está buscando ser más popular. Sí. ¿Será? Sí, Prince Charles, ahora el rey Carlos III, pero ya como el príncipe de Gales, ya ha llevado décadas metiéndose de alguna forma más directa en la política que su madre, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, uno sabe ahora que como príncipe Carlos, él ya escribía cartas a ministros de diferentes gobiernos británicos durante las últimas décadas, sobre todo respecto a temas que le importan mucho, y eso es, por ejemplo, la arquitectura, la estética de las ciudades, de las grandes urbes, la infraestructura y obviamente la agricultura como orgánica y el cambio climático. Y yo creo que como estos temas son muy, muy relevantes hoy en día, él también va a seguir involucrándose en estas temáticas, pero él tiene que aprender a hacerlo con mucho cuidado, simplemente porque su papel realmente no es político. Pero yo creo que la sociedad también, las ONGs, por ejemplo, y otros sectores de la sociedad británica, y realmente a nivel mundial quizás, esperan también que él use su peso simbólico, su influencia simbólica, para guiar estos debates. Pero él no, obviamente ahora, sobre todo como rey, tiene que dejar de tratar de comunicarse directamente con ministros del gobierno. Sí. Muchísimas gracias, Olaf, por acompañarnos esta mañana en Noticias Globovisión Internacionales para entender mejor la nueva etapa de la monarquía británica. Gracias y feliz día. Hasta luego.